Hola, muy buen día. En este video vamos a trabajar sobre la operacionalización de variables y intentamos explicarles cuál es este proceso. Bien, primero que nada tenemos que tener muy en cuenta que la operacionalización o la conceptuación de las variables es un paso muy importante para acercarnos a la realidad, porque este procedimiento nos permite interpretar la realidad y hacerla observable, sobre todo. Y si ya sea que queramos medir algo o observar algo o dar cuenta de alguna realidad concreta mediante dimensiones y también mediante indicadores. Lo que tratamos de hacer con las variables es descomponerlas deductivamente hasta hacerlas observables en indicadores. Bien, ¿qué es una variable? No es más que una característica, un atributo, una cualidad o cualquier cosa, una propiedad que puede cambiar, que puede ser susceptible de cambio y que también puede medirse. Digamos, podemos tener una lectura de esta variable. Todo fenómeno puede ser observable si construimos bien el proceso de conceptuación. Entonces es aplicable a personas, a objetos y bueno, es importante también que pueden medirse o observarse de forma directa. Entonces es importante que nosotros identifiquemos nuestras dos variables de investigación que ya las plantearon en el problema y que las podamos revisar para hacerlas observables y conceptuar. Es importante también que tomemos en cuenta que no podemos operacionalizar ni conceptuar una variable si antes no tenemos una lectura sobre las variables, es decir, que hayamos investigado sobre los significados, los conceptos de estas variables. Después, la variable se puede descomponer en dimensiones, que son categorías, clasificaciones, que aglomeran grandes características, como si hubiera una caja y en ella vamos introduciendo las categorías que componen una dimensión. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y estas se construyen a partir de un análisis minucioso de las variables. Posteriormente tenemos un indicador que no es otra cosa más que algo que queremos observar, y un indicador siempre hace referencia a un concepto, es decir, a una variable. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que los indicadores son las manifestaciones externas del fenómeno, empíricas, y por lo tanto son observables. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la educación, tenemos que definir qué es el derecho a la educación, qué entendemos por eso, quién debe garantizarlo y de qué manera se puede observar. No podemos construir ningún indicador si no tenemos claro el concepto que queremos medir u observar. Otro elemento importante del indicador es el grupo de referencia, es decir, a quién le aplico el indicador, a quién voy a observar. En este caso, en el ejemplo del derecho a la educación, que queremos observar en alguna realidad concreta, pues tenemos que definir cuál es el grupo de referencia. Por ejemplo, puede ser niños que están en edad de cursar primaria, o pueden ser jóvenes y adultos que no han accedido o no han terminado la primaria, pueden ser jóvenes de básico y diversificado, o pueden ser jóvenes universitarios, cualquier persona al que se le aplica el indicador. Ahora bien, con respecto a la conceptuación, es importante decir, y es muy vital, que especifiquemos lo que queremos comunicar con ese concepto. Este proceso de conceptuación nos hace visible la definición, lo que vamos a entender por el concepto que estamos trabajando o los conceptos que estamos trabajando. Supongamos que queremos averiguar si las mujeres son más compasivas que los hombres. Un ejemplo puntual, ¿no? Que habrá quien piense así a priori, que sí, en efecto, las mujeres son más compasivas que los hombres. El proceso de conceptuación nos permitiría definir qué entendemos por compasivas o por compasión, ¿sí? Y poder definir cuáles son las características de una persona compasiva. Es decir, el proceso de conceptuación nos permite no partir de supuestos del sentido común, sino especificar
¿Qué entendemos por compasión? Y observar en un grupo de hombres y mujeres si efectivamente las características que nosotros entendemos como una persona compasiva están más presentes en los hombres o en las mujeres. En ese sentido, tendríamos que construir las dimensiones que componen el concepto de compasividad qué es ser compasivo, ¿no? Y además identificar los indicadores en cada una de ellas para hacerlos observables. Especificar los conceptos en la investigación lleva a dos procesos o dos definiciones, unas nominales y otras operacionales. Y aquí está un pequeño diagrama. Este concepto de conceptuación nos lleva primero a construir lo que vamos a entender por el concepto que vamos a trabajar o los conceptos que vamos a trabajar. El aspecto nominal es cómo entendemos o llamamos al concepto que estamos trabajando. Las definiciones nominales son los términos que vamos a construir derivado de la revisión de la literatura. ¿Qué es lo que entendemos, por ejemplo, en el derecho a la educación o la compasividad, como hemos estado trabajando? La definición operacional nos lleva a preguntarnos o nos lleva a decirnos cómo lo observamos en el campo, ¿sí? O cómo lo observamos en el campo sin tilde, cómo lo llamamos y cómo lo observamos. Es especificar qué es lo que vamos a observar concretamente y además el cómo lo haremos, ¿sí? Esto es muy importante. Para ampliar un poquito en la definición nominal, tenemos por ejemplo aquí el nivel socioeconómico. En este sentido, vamos a entender en esta definición nominal como nivel socioeconómico una combinación de dos cosas, los ingresos y el nivel de estudios. Con esta decisión de nombrar nivel socioeconómico a partir de los ingresos y el nivel de estudios, descartamos todos los aspectos que pueden vincularse al nivel socioeconómico, como puede ser la ocupación, dinero en el banco, propiedades, linaje, estilo de vida, etc. Es decir, nuestra construcción o definición nominal de nivel socioeconómico solamente integra ingresos y nivel de estudios. Es posible que otros estudios contemplen el dinero, herencias, propiedades, etcétera, etcétera. La definición nominal nosotros la delimitamos como investigadores. Cuando nosotros especificamos las definiciones nominales, todavía estamos en un primer paso, porque las definiciones nominales todavía no nos permiten hacerlas observables. Solamente nos dan el concepto que nosotros entendemos, la teoría, digámoslo así, una definición teórica de nivel socioeconómico. Necesitamos especificar concretamente qué es lo que vamos a observar en esta variable de nivel socioeconómico, porque derivado de la definición tendremos que hacer las interpretaciones subsiguientes para entender el fenómeno. En ese sentido, la definición operacional nos dice con precisión lo que será medido o la manera en que lo voy a medir u observar, ¿sí? Digamos que son las operaciones que vamos a llevar a cabo para hacer visible el concepto en una realidad concreta. Entonces, al final de estos dos procesos, creamos una definición de trabajo, le podemos llamar de la variable nivel socioeconómico. Es posible que otros investigadores no estén de acuerdo con nuestra definición, pero si nosotros la construimos bien y damos cuenta del por qué estamos atendiendo esa definición, entonces es válida y es completamente inequívoca. ¿De acuerdo? Ahora bien, aunque alguien no concuerde con nuestra definición, lo que sí hace nuestra definición es darle pistas de cómo interpretar los resultados. Y esto es el proceso del quehacer científico. La manera en que nosotros construimos tiene que quedar muy bien especificada, nuestras operaciones o nuestras definiciones operacionales y nominales, porque estas nos darán la clave de cómo debemos interpretar los resultados. Si tomamos en cuenta una gráfica, nos vamos a dar cuenta que en el proceso de conceptuación
tenemos el proceso de conceptuación como primera parte, una definición nominal de nuestras variables, una definición operacional y las mediciones u observaciones en el mundo real. Según la imagen que nosotros les hemos compartido, tenemos este proceso. Tenemos dos variables, la desigualdad en el acceso a la educación superior y tenemos la trayectoria escolar previo a la educación superior. Este es un ejemplo muy pequeño. La definición conceptual puede ser mucho más grande. Aquí, por cuestiones de espacio, solamente nos hemos limitado a esta parte. Como ven en la tabla, tenemos una variable, desigualdad en el acceso a la educación, y la entendemos como el proceso mediante el cual se contemplan factores de exclusión al acceso a la educación, entre ellos los mecanismos de ingreso, los estándares de conocimiento, precio de las cuotas y procesos de selección. Y esta definición está derivada de Martínez, de Guerra y de Trevis. Con respecto a la variable trayectoria escolar previo a la educación, entendemos como definición conceptual o nominal todos los factores escolares y extraescolares previos, como la baja calidad de la educación, nula participación de los padres en el proceso formativo, déficit en habilidades matemáticas y verbales, derivadas de los niveles previos, etcétera, etcétera. De esta definición conceptual, nosotros podemos construir observables. Por ejemplo, en los mecanismos de ingreso. ¿Cuáles son los mecanismos de ingreso para entrar a la universidad? ¿Cuántos exámenes de selección? Si toman en cuenta o no la trayectoria académica de los estudiantes. Si se toman en cuenta los estándares de conocimientos a partir de diversas pruebas o entrevistas con los directivos de las escuelas, y también los precios escolares, es decir, cuánto cuesta el paquete de libros, cuánto cuesta la colegiatura, cuánto cuesta la matrícula, cuánto cuesta la mensualidad, si hay que hacer pagos de biblioteca. Eso ya serían los indicadores. En este momento nos vamos a quedar solamente en la definición conceptual y en el nombre de la variable. Muchas gracias.